Perfecto. Entonces, como les decía, en este componente, en este ámbito de la transformación medioambiental, voy a compartirles un aspecto que incide bastante en la transformación, sobre todo en nuestro medio ambiente construido. Mi nombre es María Eugenia Martínez Mancilla, soy docente en la Universidad Juan Isaac Saracho. He tenido la experiencia de participar y colaborar con la Arquisur en el 2019 con esta contribución también, unidades de paisaje para resignificar el paisaje contemporáneo en Lazareto, que es una comunidad comunidad rural en la ciudad de Tarija, para quienes no son de Bolivia. En el 2020 también participé en Arquisur con el tema de zonas climáticas locales para el desarrollo urbano sostenible. Y este año, 2025, que hablaremos un poquito sobre las islas de calor urbano, que es, como mencionaba la arquitecta, está referido al tema de mi doctorado en Brasil. Entonces, para entender esa transformación medioambiental, solamente vamos a hablar de estos tres tópicos: el cambio climático, las islas de calor urbano y cuáles serían esas medidas de mitigación y adaptación desde la arquitectura. ¿Qué podemos desde nuestro campo, nosotros cómo podemos contribuir y amenizar y mitigar estos efectos, ¿no? Antes de entender qué es el cambio climático, tenemos que sumergirnos y tomar conciencia de que atravesamos una profunda y una compleja crisis socioambiental. ¿Eso qué significa? Que hoy en día vivimos una degradación ambiental y degradación humana y ética que están íntimamente relacionadas y íntimamente unidas. Podemos ver en las imágenes que mundialmente, ¿no? El deshielo, la contaminación de los mares, la contaminación de las industrias, la deforestación, la quema, sequías, todos esos fenómenos naturales que acontecen en nuestro medio ambiente, en muchos casos son determinados por el cambio del clima y que son provocados por la humanidad, ¿no? Y esto aumenta notablemente la probabilidad de estos fenómenos y que cada vez estos fenómenos sean más extremos y más frecuentes e intensos. Y no queda esa degradación natural, ambiental, no queda solamente en este componente, eso afecta intrínsecamente en las condiciones de salubridad, en las condiciones de pobreza, seguridad también de la población, de las personas, de la humanidad entera. Entonces no podemos dejar de lado que hoy en día estamos sumergidos en esta crisis socioambiental y que nosotros, en nuestro perfil de arquitectos urbanistas, estamos construyendo ese entorno, ¿no? Y en ese entorno construido, nosotros también tenemos que considerar este componente, justamente el clima. Eso, les decía que participé en el 2019 con ese aporte sobre unidades de paisaje, en el 2020 con zonas climáticas locales para el desarrollo urbano sostenible y este año 2025 con islas de calor urbano referido, ¿no?, a los avances del doctorado que tuve en Brasil. Entonces, para hablar sobre la transformación medioambiental, me voy a concentrar solamente en estos tres puntos: cambio climático, islas de calor urbano y las medidas de mitigación que desde nuestro campo nosotros podemos adoptar para amenizar y mitigar y adaptarnos a esos efectos del cambio climático. Les decía que vivimos en una crisis socioambiental profunda, son diferentes fenómenos extremos que hoy en día atraviesa nuestro medio ambiente y que esos determinados cambios en el clima, que muchas veces son provocados por la humanidad, aumentan esa probabilidad de los fenómenos que sean cada vez más extremos, más frecuentes y más intensos, y que esta degradación ambiental no queda únicamente en esa dimensión y que se sobrepone a toda la dimensión social por la fragilidad, ¿no?, de insalubridad, inseguridad y pobreza en nuestras poblaciones en la humanidad. Entonces, ese es un primer ámbito que me gustaría que nosotros lo tengamos muy presente, que estamos atravesando esta crisis social en el planeta.
Y como actores y definidores, proyectistas del ambiente construido en nuestras ciudades, nosotros jugamos un rol muy importante frente a esa crisis socioambiental, ¿no? Entonces, o bien podemos ser esos actores que agravan de alguna forma esa situación o que pueden de alguna forma amenizarla. Y como vemos en esta silueta del medio ambiente construido, está intrínsecamente relacionado a los factores climáticos. Por eso he traído aquí algunos reportes, algunos datos muy simplificados del IPCC, ¿no? De este organismo de las Naciones Unidas que monitorea y hace la evaluación continua de los efectos y estudios científicos del cambio climático, y nos advierte que estamos hoy en día enfrentando esta emergencia climática y que existe la necesidad de actuar, ¿no? Vemos en el gráfico del lado izquierdo, en la franja climática, cómo esto se va incrementando, cómo la temperatura anual de la superficie global se va incrementando, ¿no? Y por ejemplo, en este dato, personas que han nacido en el año 2020 van a experimentar 7 veces más episodios de calor extremo que las personas nacidas en 1960, hace unos 60 años, ¿no? Atrás. Entonces, en el gráfico de la derecha podemos ver que los registros de las temperaturas más o menos eran constantes hasta el año 1850, pero vemos aquí en el gráfico de la derecha, a partir del 2000, que ese ha ido en subida, ¿no? Y son justamente los registros del incremento de la temperatura global que tenemos en el planeta. Entonces, o sea, no podemos ser negligentes a este fenómeno real que acontece en el cambio climático. Y vemos en esta imagen una urbe bastante densa, es la ciudad de Tokio, ¿no? Con este perfil de edificaciones rascacielos. Podemos identificar aquí que, por ejemplo, de fondo tenemos un paisaje natural, pero sobre todo lo que nos llama la atención es ese gran ambiente construido dentro de esta ciudad, ¿no? Y vemos en esta imagen una silueta de la ciudad de Tarija, que ese es el entorno construido que nosotros actualmente también tenemos. Quizá no en grano, construcciones en gran altura, pero sí esa densidad también construida en este ambiente, ¿no? Entonces, hay una implicancia de cómo se están desarrollando las ciudades y cómo eso se relaciona también con el factor del clima. Entonces, para entender eso, existe este fenómeno que se llama islas de calor urbano. ¿Qué es una isla de calor urbano? Es este fenómeno que nosotros podemos estudiar, en el que identificamos cómo se ha calentado, cómo se ha incrementado la temperatura, tanto como la temperatura de la atmósfera de ese ambiente construido en relación al área rural. Ustedes pueden hacer este ejercicio en un día de mucho calor, están en el centro de la ciudad, en el mismo horario, si están en un área rural, si nos vamos al Rincón de la Victoria, por ejemplo, hay otro microclima, ¿no? Entonces es claramente identificado. Entonces, en esta imagen, que es un fragmento de una supercuadra en Brasilia, podemos ver que toda la radiación, todo el calor que se concentra en esa burbuja que la he marcado ahorita con rojo, es el fenómeno de la isla de calor, y que esa se identifica dentro de una capa que sería el límite del dosel urbano, que sería, ¿no? O sea, el límite más alto de esa silueta de construcción. Entonces, el calor, la temperatura concentrada en ese límite de construcción sería este fenómeno que nos permite estudiar y sobre todo medir para adoptar algunas acciones que nos permitan disminuir esta temperatura que nosotros estaríamos implementando con el ambiente construido.
Entonces, eso es la isla de calor. En esta imagen, en este corte, podemos ver que generalmente los centros urbanos en las ciudades son los que presentan ese mayor incremento de temperatura, decíamos, en la superficie y en la atmósfera, ¿no? Y a diferencia de las áreas que están más dispersas, áreas más arborizadas, como rurales y bosques, ¿no? Es notable la diferencia de temperatura. Y cómo también podemos identificar esto a través de la imagen que vemos al fondo, que son mapas de islas de calor, son síntesis de sistemas de información geográfica que registran esa temperatura. Entonces, ¿por qué es importante también estudiar esto de las islas de calor en las ciudades? Porque este fenómeno no solamente incrementa la temperatura, sentimos más calor ya, sino que esto incide mucho también en la demanda de energía, en los costos de aire acondicionado, también incide en la contaminación del aire, en las emisiones de gases de efecto invernadero, produce más enfermedades y mortalidades relacionadas al calor. Aquí existen varios estudios en otros países donde se están cuantificando, las cifras crecen cada vez más porque las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, por estas ondas de calor, se van acrecentando, ¿no? Y es un componente que a veces es poco o casi nada estudiado en nuestro contexto, ¿no? Y también las islas de calor afectan adversamente la calidad del agua. Entonces, por eso es importante tomar y dar una mirada en este aspecto y revisar este fenómeno de las islas de calor. Entonces, ¿cómo podemos desde nuestro campo contribuir y minimizar y mitigar este efecto que estamos generando en las ciudades? Existen múltiples estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, especialmente en esta escala climática que es el microclima, que es en el ámbito de las ciudades, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, están coberturas, pavimentos frescos, árboles y vegetación. También podemos considerar el enfriamiento del espacio público. El enfriamiento del espacio público, el envoltorio de los edificios, la ventilación, que es un componente también que incide bastante. Y en este tercer punto, modificar la densidad de la construcción, modificar el albedo, incidir en la geometría urbana y en la circulación del aire. Entonces, de cada uno de estos puntos, de estos aspectos, podríamos desglosar y hablar bastante con investigaciones, ejemplos, mediciones, eso para entender, ¿no?, cómo podemos contribuir en esta adaptación y mitigación al cambio climático, pero he subrayado este de modificar el albedo, que está relacionado justamente con esas imágenes que les mostraba de la silueta y de la urbanización de Tokio, la urbanización, el ambiente construido en Tarija. Entonces, ¿qué será esto de modificar el albedo? ¿Qué es el albedo? El albedo en las superficies de los materiales es el porcentaje de la radiación solar que una superficie refleja respecto a la radiación que recibe. Es decir, como vemos en la imagen, toda la radiación solar nosotros lo recibimos y hay diferentes tipos de superficies. Según el tipo de superficie, nosotros podemos almacenar el calor o lo podemos reflejar, ¿no? Entonces, al almacenar el calor, nosotros estamos de alguna forma contribuyendo a hacer siempre más caliente y mantener esa temperatura, incrementar la temperatura superficial del suelo y de la atmósfera. Entonces, por eso es importante considerar este aspecto del albedo en la reflectancia de los materiales. Entonces, hay una escala que mide este indicador que va entre 0 y a 1. Se mide esta reflexión en los materiales. ¿Y eso qué quiere decir? Que el valor 0 es la superficie que absorbe toda la radiación.
por ejemplo, un cuerpo negro, y ahí pensamos en el asfalto, ¿no? Porque en la medida que tiene menos albedo, consigue capturar más la radiación del sol y absorbe más esa radiación. Y en cambio, aquellos materiales que tienen un valor próximos a 1, refleja toda la radiación del sol, ¿no? Y que serían esas como unas superficies blancas. Entonces, podemos decir que cuanto menor sea el albedo en la superficie de un material, mayor va a ser la capacidad de absorber esa energía solar y calentar el aire urbano. Y eso es lo que no queremos en nuestras ciudades, en nuestros entornos, porque ya hemos visto, ¿no?, las externalidades negativas y cómo eso está afectando y contribuyendo al calentamiento en nuestro planeta. Entonces, para entender un poco más y aclarar, las superficies claras tienen esos valores de albedo superiores a las superficies oscuras y también las superficies brillantes. Entonces, aquí quisiera que tomemos en cuenta un aspecto muy importante. El color es un factor importante que influye en el albedo. Si ustedes hacen una visita, caminan por la ciudad, recorren, están más atentos al color de las fachadas, a los materiales que se utilizan en las fachadas en sus ciudades, van a identificar algunas. Por ejemplo, es muy común algunas discotecas que están pintadas todas de negro, la fachada de negro. ¿Se imaginan la radiación, el calor contenido que tiene esa edificación? Entonces, por eso es importante considerar el color. Con esos colores oscuros y teniendo albedos bajos se absorbe más calor. En cambio, los colores claros y albedos altos reflejan más la radiación. También es importante no solamente el color, sino la textura y la rugosidad de esa superficie. Y eso afecta también, ¿no? Superficies lisas reflejan más que una superficie rugosa. Bueno, y es bastante amplio todo este tema. También se puede considerar la incidencia de la luz, la humedad, ¿no?, y el estado, los componentes también del material que estemos utilizando en nuestras edificaciones. Para ilustrar un poco esto, tengo aquí algunos valores de algunos ejemplos. Por ejemplo, el asfalto fresco tiene un valor de albedo de 0.04. Hemos dicho que más próximo al cero, realmente concentra más el calor, ¿no ve? Tenemos otro ejemplo aquí, el suelo desnudo con ese valor de 0.17, la hierba verde 0.25, si se van dando cuenta el albedo va subiendo, la arena del desierto 0.40, el hielo oceánico 0.5 a 0.7 y la nieve fresca entre 0.8 y 0.90. Superficies con mayor albedo entonces reflejan más el calor. Entonces, podemos entender a partir de esto que a mayor radiación absorbida, mayor será el calor emitido por la superficie, como decíamos, ¿no?, por el efecto de la reflectividad. Entonces, esto se da justamente según los materiales utilizados, ya sea concreto, asfalto, tejas, pinturas que tengamos en nuestro medio ambiente construido. Entonces, aquí les dejo esta imagen como un resumen que ustedes pueden considerar sobre los valores de albedo, que esto es una perspectiva de ser una calle cualquiera de la ciudad, donde tenemos paredes de ladrillo, construcciones con pintura blanca, con pintura de color, construcciones con inclinaciones más pronunciadas, con pasto, con árboles, con aceras de piedra y con asfalto. Entonces, en esta composición del ambiente construido es un factor importante considerar el albedo, que eso nos va a ayudar de cierta forma a controlar la temperatura que estamos generando, que incide en la superficie y en la atmósfera.
Y fíjense que hay reportes, noticias en Londres, por ejemplo, a partir de este efecto del albedo, ellos están determinando que pintar las casas y los edificios con blanco contribuye a combatir el calor en las ciudades, ¿no? Y hay un dato que la temperatura en la gran ciudad puede disminuir hasta 2 grados centígrados. Entonces, son medidas que actualmente se están eh, anotando, se están considerando en las políticas en la ciudad, ¿no? Dice ahí, la temperatura en la gran ciudad como Londres podría reducirse hasta 2 grados centígrados si el uso del color blanco de materiales reflectantes se generaliza. Entonces, como conclusiones, podemos ver que el albedo determina cuánto calor absorbe y refleja una superficie, lo que influye en el calentamiento local y eso incide intrínsecamente en el calentamiento global, ¿no? Entonces, en las ciudades, los materiales oscuros, como el asfalto y el concreto, absorben más calor y contribuyen al efecto de isla de calor urbana, que ese es el fenómeno que no queremos producir en nuestras ciudades, y que las superficies con alto albedo ayudan a mantener temperaturas más bajas al reflejar más la radiación solar. Entonces, con esta pequeña presentación, les animo a que ustedes en sus proyectos, en sus intervenciones, en la forma en la que ustedes están pensando contribuir en este ambiente construido, no solamente dejándose seducir por el tema de la forma, el proyecto, sino considerar también estos aspectos que inciden en el calentamiento, que provocan externalidades negativas y que consideren a partir de ahora este componente del albedo en las superficies de sus edificaciones, de los proyectos que ustedes vayan a proponer ahora en más y sobre todo en el ejercicio que ustedes están realizando en Arquisur. Una presentación como tal, pero este es el artículo que he publicado, justamente una presentación. Cómo podemos mejorar las condiciones del microclima urbano a partir de las áreas de vías pedestres en la ciudad de Tarija. Entonces, la condición de accesibilidad, por ejemplo, es muy importante porque si estamos diciendo que intervenimos en el calor, generamos más temperatura superficial en los centros urbanos, ¿quiénes son los que más afectan? Las personas, los transeúntes que están caminando y están justamente realizando sus actividades del día a día en ese calor contenido a esa altura de la superficie, ¿no? Entonces, por eso he tomado un pequeño tramo, se pueden ver aquí en la imagen. ¿Lo puede hacer más zoom, Arqui? Gracias. Ajá. Sí, aquí en este recorte tengo aquí la plaza principal sobre la calle La Madrid y sobre la plazuela Sucre. Entonces, solamente he tomado este pequeño tramo porque he hecho una simulación con el software EnviMed, que en la oportunidad solamente me permitía ese tamaño para poder hacer de forma gratuita. Después ya la universidad pagó la licencia para hacer estudios más complejos. Pero entonces en este pequeño recorte se ha analizado eso, ¿no? La superficie justamente del asfalto. Hemos hecho en el centro de la ciudad el ensanchamiento de las aceras. Ese ensanchamiento de las aceras es con piedra, es un material natural. Entonces, eso era lo que se quería un poquito verificar cómo eran esos valores. Y en este trayecto se han identificado 2 garajes vehiculares, entonces también áreas que estarían libres, a diferencia de estas áreas que están construidas, ¿no? En esa pequeña cuadra. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, ahí se han tomado diferentes puntos también de temperatura en la mancha urbana de la ciudad. Como les decía, siempre es una referencia irse a la zona rural, porque
claramente identificamos esa diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, esta es un corte muy esquemático de esa propuesta que se ha hecho en un primer escenario, tomando en cuenta el asfalto, ¿no? Y vemos aquí una pequeña, en esta silueta, el- la piedra que se ha puesto en el ensanchamiento de aceras. Y la propuesta era qué pasaría respecto al calor en estas áreas si las convertimos netamente en peatonales y cambiamos el asfalto por ese material natural y además incorporamos vegetación, ¿no? Entonces aquí tenemos dos escenarios. O sea, estamos viendo un material con albedo muy bajito que retiene más el calor, y si eso lo cambiamos con un material de mayor albedo y también incorporar vegetación. Ese fue el ejercicio simulado en este artículo. Bueno, son todos los componentes que se han estudiado, ¿no? Desde la velocidad de viento, la dirección de viento, la rugosidad, la temperatura atmosférica, la humedad, son datos que se han incorporado en este software en BIMED para hacer la simulación. Y en los gráficos les voy a mostrar un poquito para entender que es más ilustrativo. Entonces, en diferentes escenarios y a diferentes horas, desde las 9 de la mañana, 12, 15, a las 18 y hasta las 9 de la noche, porque la isla de calor aún en el horario de la noche se mantiene. Entonces se han registrado esos valores de temperatura del suelo, temperatura radiante media y temperatura del aire, ¿no? En este primer escenario, eh, es en ese registro de horas, y en el segundo escenario vemos que hay unas disminuciones justamente en la temperatura, ¿no? Justamente porque aquí estas circunferencias, estos volúmenes son la vegetación incorporada, ¿no? En ese trayecto, en esa pequeña cuadra. Entonces, aquí podemos ver, comparando el escenario 1, se registra un decremento de la superficie de 12 grados centígrados a las 3 de la tarde, que a las 3 de la tarde es el horario más crítico, que estaba registrado con 42 grados, ¿no? Entonces, también se ha hecho esa simulación para un indicador de confort térmico, que es SPMD, que en una escala se mide entre -3 y 3, se mide justamente este indicador de confort térmico. Y aquí está en este gráfico comparado los dos escenarios, ¿no? Sin vegetación y con vegetación. Entonces, solamente viendo estas imágenes podemos ver que aquí se ameniza más, entonces tenemos temperaturas más bajas, ¿no? A partir del color, aquí vemos más lleno en el primer escenario que no tiene vegetación y que se mantiene con el asfalto. Entonces, en conclusiones de este ejercicio, ¿qué es lo que hemos podido evaluar? De que uno, utilizar estos softwares, estas herramientas y el uso de la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Las simulaciones ayudan a entender este fenómeno también del calor, ¿no? Y podemos ver que el índice de confort térmico en el segundo escenario mejora, o sea, incorporando la vegetación y cambiando una superficie natural, mejora en el segundo escenario, ¿no? Entonces, eso ha sido un ejercicio que lo hemos presentado en un congreso y que claramente hemos podido identificar esas diferencias, y sería una buena medida que hoy en día en las ciudades, aquí mismo en Tarija, podamos tener ciertos trayectos y podamos peatonalizar y cambiar esos materiales, las superficies de los materiales, y contribuir al confort térmico, que es un indicador, ¿no?, para las personas. Entonces, en líneas generales es eso, en eso consistía ese trabajo.
arquitecta. Aquí Gracias. está. Muy Ajá, interesante. hemos encontrado esto, ¿no? Se reduce hasta 6 grados de temperatura con la vegetación natural y con la vegetación y un material natural comparando el escenario uno Ujú. con el asfalto, ¿no? Ah, muy interesante, Arqui. Y ese software que dice usted es gratuito, uno es fácil de manejar. Hay otro software que puede recomendar a los chicos, por lo menos investigar, para, para tratar de, Sí. digamos, de aplicar en algún ejercicio que se pueda hacer. Claro, claro, sería lo interesante. El software se llama MBMed, ustedes pueden explorar, la macana es que está en alemán, es un poco complejo. Y yo casi el periodo que he pasado estudiando en la universidad ha sido sobre todo para entender el software y hacer, ¿no? Las simulaciones, porque tiene su grado de complejidad, sin embargo, todos pueden explorar. Hay otros softwares que están netamente relacionados al tema de la edificación, como Design Builder, por ejemplo. Entonces, este ya solamente se abarca el edificio construido. Este LendiMed se va al medio ambiente natural también, Ya. ¿no? Y son muchos otros indicadores. Ahorita yo solamente he mostrado la temperatura sobre la superficie, pero son muchos, muchos indicadores. Tiene Ajá. su grado de complejidad, pero no estaría de más, tal vez se puede programar y hacer una inducción